La noche en que un hombre cae al suelo con el cráneo abierto por un golpe de piolet, millones de kilómetros de recuerdos explotan dentro de su cabeza, sangre sobre el suelo de una casa en México, y muy lejos de allí, una llanura helada de Ucrania, un niño de ojos oscuros, un apellido judío imposible de pronunciar y una pregunta que arde. ¿Cómo se llega desde una granja perdida en el Imperio ruso hasta convertirse en el enemigo número uno de un dictador que controla un sexto del planeta? Ese niño se llama Lev Davidovich Bronstein, pero el mundo lo conocerá como León Trotsky, y su vida no es solo la historia de un revolucionario. Es una carrera a contrarreloj contra el zarismo, contra el exilio, contra la cárcel y finalmente contra su propio rival, Iósif Stalin, un hombre silencioso de mirada fría que, algún día, intentará borrar su nombre de la historia, pero en el inicio de esta historia, Trotsky aún no lo sabe. Todavía está lejos del Kremlin, lejos de los trenes blindados y de los discursos encendidos. Ahora mismo, en 1879, es solo un bebé envuelto en mantas ásperas, en una casa de campo cerca de Yanovka, en el sur del Imperio ruso. La casa de los Bronstein huele a tierra húmeda y a grano recién almacenado. Su padre, David, es un campesino acomodado, duro, incrédulo ante cualquier idea demasiado abstracta. Su madre, Ana, es más sensible, amante de los libros y de la cultura. La primera grieta por donde se colarán las palabras que cambiarán la vida de su hijo, en un imperio donde los judíos tienen prohibido asentarse libremente, donde los pogromos pueden estallar en cualquier momento como tormentas de odio, la familia Bronstein vive entre dos mundos. Lo bastante rica para no morir de hambre, lo bastante judía para no sentirse nunca segura. El pequeño Lev crece rodeado de campos interminables, aprenderá a montar a caballo, a negociar precios, a observar a los trabajadores que se doblan sobre la tierra helada, día tras día, pero también aprenderá algo más. La sensación de que hay una injusticia escondida en la rutina, algo que no encaja en el silencio obediente de los campesinos. De noche, cuando el viento golpea las ventanas, la madre le leerá en voz baja, en ruso, en yidis, las historias que el zar preferiría que los niños no escucharan. Allí, en esas páginas, Lev descubre una idea peligrosa. El mundo no tiene por qué ser como es. Hay un detalle casi cinematográfico. El niño, de apenas 10 años, escucha por primera vez la palabra revolución en boca de un campesino, borracho que maldice a los terratenientes y al zar. La palabra cae en su mente como una chispa en un granero seco. Nadie lo sabe, pero esa chispa va a arder durante décadas. Cuando la adolescencia llega, con sus tormentas internas, el joven Bronstein ya no es un hijo sumiso, es un lector voraz, un estudiante brillante enviado a Odessa y luego a Nikolaev, ciudades donde la modernidad entra por los puertos y por los periódicos, donde las ideas viajan más rápido que los trenes. En Nikolaev, en los pasillos fríos de la escuela, Lev conoce a algo más peligroso que cualquier arma. Un círculo de jóvenes que discuten de política en susurros, que leen panfletos prohibidos, que memorizan nombres que podrían costarles la libertad. Marx, Engels, la Comuna de París, son adolescentes, pero se sienten conspiradores. Cada página leída en secreto es un acto de desafío al imperio. Cada noche que se quedan despiertos, debatiendo sobre la explotación y la justicia, acerca a Lev un paso más al punto de no retorno. A los 17 años, durante una de esas reuniones clandestinas, toma una decisión que lo separa para siempre de la vida tranquila. En la granja, se une a un grupo revolucionario. Una pequeña célula socialdemócrata deja de ser solo Lev Bronstein y se convierte en un agitador, un organizador, un joven que imprime panfletos, que habla en susurros, a obreros cansados después de la faena. El riesgo ya no es teórico. Una redada, una delación, un infiltrado y todo se acaba. En el Imperio ruso, unos pocos panfletos pueden significar años de cárcel o el exilio a Siberia. Y ocurre. En 1898, la policía zarista, la temida Okhrana, golpea la puerta en el peor momento posible. Todavía es de madrugada cuando los agentes irrumpen en la casa. Se llevan papeles, se llevan libros y se llevan a Lev. Lo trasladan a una celda húmeda en Odessa. Ahora, ese joven que hablaba de justicia social, oye, por primera vez, cómo se cierra una puerta de hierro tras él. El sonido metálico no es solo un ruido. Es una línea que se traza entre su pasado y su futuro.
La revolución deja de ser un juego intelectual, se convierte en una cuestión de supervivencia. En la prisión, Lev descubre otra escuela, la de los derrotados que no se rinden. Allí conoce a otros presos políticos, escucha historias de torturas, de interrogatorios interminables, de delaciones bajo presión, aprende a medir cada palabra, a ocultar emociones, a resistir la soledad como quien aprieta los dientes bajo el frío. Pasa meses entre murallas y barrotes, mientras en la calle la vida sigue como si nada. Pero algo importante sucede dentro de él. El adolescente idealista se endurece, empieza a escribir, a analizar, a pensar la revolución no como un estallido romántico, sino como una ciencia, una estrategia, una maquinaria que algún día deberá ponerse en marcha. La condena llega, exilio interno en Siberia, 4 largos años en las tierras donde el invierno parece no terminar, donde el viento corta la piel y el horizonte se pierde entre bosques oscuros. Lo envían a una aldea remota, lo ponen bajo vigilancia. Para el imperio, el problema parece resuelto. Lejos de las fábricas, lejos de las imprentas clandestinas, un joven revolucionario se marchitará como una planta sin sol, pero en Siberia, paradójicamente, Trotsky florece. Allí, entre la nieve y el silencio, lee como nunca antes, devora filosofía, economía, historia. Es en ese exilio donde comienza a escribir artículos, donde se entrena como periodista y teórico. Allí también conoce a su primera esposa, Alexandra Sokolovskaya, una marxista apasionada que no solo comparte sus ideas, sino que las desafía, las pule, las hace más agudas. Se casan en condiciones casi absurdas, con el telón de fondo de un paisaje que parece no tener compasión por nadie. 2 hijas nacerán de esa unión, mientras su padre prepara en secreto algo que el imperio no ha previsto: su fuga. La escena parece sacada de una novela de espionaje. Es 1902. Lev ha pasado años vigilado, fichado, anotado en informes policiales. Pero ahora tiene un plan. Necesita documentos falsos, dinero para el viaje, contactos en la ruta hacia el oeste. No hay margen para el error. Si lo descubren, la próxima condena será más dura. Si el horario del tren cambia, si el gendarme de turno decide revisar un equipaje más, todo puede hundirse. De pronto su vida entera se concentra en un puñado de horas. Hay una noche, una sola, en la que debe desaparecer de Siberia antes del amanecer. Es el primer gran límite de tiempo de su vida. Imagínalo. Un hombre joven, con gafas redondas, con un abrigo demasiado fino para el frío que hace, caminando sobre la nieve en silencio. Cada crujido bajo sus botas podría delatarlo, cada sombra podría ser un guardia. Lleva encima papeles falsos con un nuevo nombre: Trotsky, tomado de un carcelero de Odessa, como un desafío irónico al sistema que lo encerró. Si llega a tiempo al tren, si consigue atravesar medio imperio sin ser reconocido, si alcanza la frontera, su vida dará un salto al vacío. Si falla, Siberia se convertirá en su tumba política. No falla. Contra todo pronóstico, Trotsky escapa, cruza Rusia, llega a Europa occidental y desembarca en un mundo que sus lecturas solo le habían dejado imaginar: Londres, Viena, Zúrich. Ciudades donde los cafés están llenos de periódicos, de discusiones, de exiliados. Es en Londres donde se produce un encuentro que marcará su destino. Se cruza con Vladimir Ilich Lenin, el hombre de rostro severo y mirada penetrante que se convertirá en el líder indiscutible de los bolcheviques. Entre ambos hay respeto, pero también tensiones. Discrepan, discuten, chocan. Trotsky no es un seguidor dócil. Es brillante, seguro de sí mismo, dispuesto a enfrentarse incluso a aquellos cuyo genio admira. El exilio europeo es una mezcla de miseria y efervescencia intelectual. Trotsky vive en habitaciones baratas, cambia de ciudad, se gana la vida como periodista político, fuma, escribe hasta altas horas de la noche, discute en cafés llenos de humo. El mundo parece al borde de algo grande. Huelgas masivas, protestas, represión sangrienta. Desde la distancia observa cómo Rusia se agrieta, y en esos años, sin darse cuenta, se prepara para un papel que nadie más podría desempeñar con tanta fuerza: el de narrador y protagonista de una revolución. Hay algo más, casi invisible pero crucial. En ese laberinto de exiliados y conspiraciones aparece la sombra de otro revolucionario, un georgiano de pocas palabras, con bigote espeso y cicatrices de viruela: Iósif Stalin. En estos primeros años sus caminos apenas se cruzan. Stalin es un organizador discreto,
experto en robos de bancos para financiar al partido, en operaciones clandestinas en el Cáucaso. Trotsky, en cambio, brilla en la tribuna, en la prensa, en las asambleas. Nadie podría imaginar que, décadas más tarde, estos dos hombres combatirán por el control de la revolución como dos planetas lanzados en colisión, y que solo uno de ellos saldrá vivo, pero la tensión ya está escrita, como una nota disonante oculta en una melodía. En 1905, el Imperio ruso finalmente estalla, el Domingo Sangriento, en San Petersburgo, con trabajadores pacíficos abatidos por los disparos, se convierte en un shock que recorre el mundo. Trotsky no duda. Vuelve a Rusia, se lanza al ojo del huracán, deja atrás la relativa seguridad de Europa Occidental y regresa al país que lo había desterrado, sabiendo que lo esperan la persecución, quizá la muerte. Es una decisión tomada bajo otra cuenta regresiva invisible. Sabe que la ventana histórica que se abre con la revolución de 1905 puede cerrarse en cuestión de meses. Si no se mueve ahora, si no se arriesga, quizá no haya otra oportunidad. Lo que encuentra en Rusia es una nación desbordada, huelgas masivas, soviets, consejos de obreros, que surgen como hongos, soldados que dudan entre obedecer o unirse al pueblo. Trotsky, con apenas 26 años, se convierte en uno de los oradores más escuchados de San Petersburgo. Habla con una intensidad que electriza a las multitudes. Escribe artículos que circulan de mano en mano como si fueran armas. En unos pocos meses, pasa de ser un exiliado casi anónimo a una figura central del movimiento obrero. Es aquí donde se termina de forjar la leyenda, donde el niño de Yanovka se transforma, frente a los ojos de miles, en León Trotsky. Pero el imperio no está dispuesto a morir sin pelear. La represión vuelve con una ferocidad aterradora. Los soviets son atacados, los líderes detenidos. Trotsky es arrestado una vez más. Una escena se repite, pero nada es igual. Los barrotes ahora lo encuentran más maduro, más peligroso para el sistema. Ha visto, aunque sea por un instante, lo que una Rusia en rebelión puede llegar a ser, y aunque la revolución de 1905 sea finalmente derrotada, aunque los tribunales lo condenen de nuevo al exilio en Siberia, algo ha cambiado para siempre en él y en el país. Mientras lo trasladan otra vez hacia el este, hacia el hielo y la distancia, Trotsky sabe que el tiempo corre en dos sentidos. Corre en su contra. Cada año de exilio es un año perdido lejos del centro de los acontecimientos, pero también corre a su favor. El imperio se ha mostrado mortal, vulnerable, agrietado. No puede durar para siempre. En algún lugar del mapa, Lenin prepara el siguiente movimiento. En algún otro, un joven Stalin aprende a moverse en la sombra, y Trotsky, encadenado en un vagón que atraviesa la estepa, mira por la ventana y se promete algo con una claridad que casi asusta. La próxima vez que la historia le dé una oportunidad, no tendrá dudas, no perderá ni un solo día. Todavía no lo sabe, pero esa promesa lo llevará a organizar insurrecciones, a dirigir ejércitos, a enfrentarse cara a cara con sus camaradas, a desafiar al hombre que un día gobernará la Unión Soviética con puño de hierro. Por ahora es solo un prisionero que escucha el chirrido de las ruedas del tren y siente el peso de unas cadenas en los tobillos, pero en su mente el reloj ya está en marcha. La cuenta atrás hacia la revolución y hacia su choque inevitable con Stalin ha comenzado. Las ruedas del tren chirrían sobre la nieve siberiana como si arañaran un ataúd. Dentro del vagón, un guardia bosteza, otro juega con las llaves, y un prisionero de rostro joven mira por la ventanilla empañada, como si pudiera ver el futuro a través del cristal helado. Para la burocracia zarista, ese hombre es solo un expediente más rumbo al exilio. Lo que nadie imagina es que pocos años después, ese mismo prisionero estará sentado en un despacho del Smolny, firmando órdenes en 1900 en nombre de un nuevo poder, mientras millones pronuncian su apellido con una mezcla de esperanza y miedo. El imperio cree que lo está expulsando de la historia. En realidad, lo está lanzando hacia el centro del huracán. En ese vagón va León Trotsky. Lleva cadenas en los tobillos, pero en su cabeza el tiempo corre a toda velocidad. La revolución de 1905 ha sido aplastada. Los soviets disueltos, los compañeros dispersos entre cárceles y cementerios. Sin embargo, algo se ha revelado y ya no puede ser enterrado. El zar no es invencible. Trotsky repasa los errores como un cirujano que estudia un cuerpo abierto. La falta de coordinación, la ingenuidad frente al ejército, la ilusión de que bastaba con la indignación para derribar un régimen de siglos,
Allí, en la incomodidad física del convoy, empieza a formarse otra idea, fría y calculada. La próxima vez, la revolución no puede limitarse a un estallido, deberá tomar el poder y conservarlo. Cuando finalmente llega a su nueva zona de destierro, el paisaje es una broma cruel. Bosques, nieve, silencio, el mismo decorado que había conocido años antes, pero ahora él no es el mismo. Se instala, escribe, debate con otros exiliados, pero en el fondo de su mente hay un reloj que no deja de sonar. Sabe que el imperio entra en una fase de reacción brutal. La policía refuerza su red, los campesinos vuelven a inclinar la cabeza, muchos compañeros pierden la fe. Para un observador externo, la historia parece haberse detenido. Para Trotsky, en cambio, estos son solo los segundos de calma antes de una nueva tormenta, y quedarse en Siberia sería lo mismo que aceptar que su papel ya terminó. Por eso, cuando se presenta la oportunidad de escapar de nuevo, no duda, es 1907. Los nombres de sus cómplices no quedarán registrados en los manuales de historia, pero sin ellos, la biografía de Trotsky se habría congelado allí para siempre. Papeles falsos, rutas secundarias, sobornos medidos al milímetro, hay una noche concreta, un tren concreto, una hora concreta. Si falla, la siguiente ocasión puede tardar años, o no llegar nunca. El peligro no es abstracto. Si lo atrapan, el castigo no será una simple prolongación del exilio. Puede convertirse en una condena que, de hecho, equivalga a la muerte. Esa noche, cuando se ajusta el abrigo y sale hacia la oscuridad, sabe que camina sobre una cuerda floja, tendida entre dos abismos. Trotsky consigue lo casi imposible. Vuelve a burlar al imperio. Otra vez la vastedad rusa se convierte en corredor de fuga. Otra vez Europa se abre como un espacio donde las ideas pueden respirar. Viena, Zúrich, París, nombres que para muchos significan turismo o cultura, pero que para él significan redacciones improvisadas, discusiones en cafés llenos de humo, conferencias ante auditorios cansados pero atentos. Vive con poco, a menudo al borde de la miseria, pero sus palabras viajan lejos. Sus crónicas sobre la Revolución Rusa, sobre la derrota de 1905, sobre el papel de los soviets, empiezan a convertirlo en algo más que un militante. Se vuelve un analista, un estratega que, desde la distancia, disecciona la enfermedad del antiguo régimen. Es en esos años cuando se define un rasgo que lo acompañará hasta el final. La incapacidad de someterse dócilmente a ninguna disciplina que contradiga su razonamiento. Choca con los mencheviques, discute con los bolcheviques, polemiza con Lenin. Lo llaman conciliador, centrista, demasiado independiente. Él responde con plumas afiladas y discursos incendiarios. Respeta a Lenin, admira su firmeza, pero detesta lo que considera rigidez sectaria. Desde la calle, la gente ve un mosaico confuso de pequeños grupos socialistas que se insultan entre sí mientras predican la unidad. Dentro de ese laberinto, sin que nadie lo sospeche todavía, se prepara el choque futuro entre dos hombres que por ahora aún pueden compartir mesa y argumentos. En una esquina de ese mismo mapa revolucionario aparece también otro personaje, casi invisible para el gran público. Iósif Stalin, un georgiano de hablar seco, experto en tareas que pocos desean. Transportar dinero robado, organizar imprentas clandestinas, negociar con pistoleros. Mientras Trotsky brilla en la tribuna, Stalin trabaja en la sombra. Ambos pertenecen al mismo universo, pero orbitan en galaxias distintas. Se cruzan en reuniones, se leen mutuamente, se miden sin declararlo. Para Stalin, Trotsky es el intelectual presumido, el orador que fascina a los europeos. Para Trotsky, Stalin es apenas un cuadro eficiente, capaz, pero sin vuelo teórico. Lo que ninguno de los dos dice en voz alta es que algún día uno será el obstáculo mayor del otro. En 1914, un estruendo todavía más grande que todas sus polémicas estalla sobre Europa. La Primera Guerra Mundial. De un día para otro, las calles se llenan de uniformes nuevos. Las estaciones se abarrotan de soldados que parten cantando hacia el frente sin imaginar las trincheras, el gas, la carne despedazada. En las capitales europeas, la mayoría de los partidos socialistas traicionan sus propios discursos y apoyan su guerra nacional. Trotsky siente náuseas. Ve en esos votos parlamentarios un suicidio moral del movimiento obrero. Cuando los cañones empiezan a hablar, él elige otro bando. El de la guerra civil futura entre clases, no entre patrias. Lo expulsan de un país, lo vigilan en otro.
Su pasaporte se convierte en un problema en casi todas partes. Es en este torbellino cuando participa en la conferencia de Zimmerwald, en Suiza, un encuentro clandestino de socialistas que se niegan a apoyar la guerra. No son muchos, pero el eco de sus debates llegará lejos. Allí también se evidencia la distancia entre Trotsky y Lenin. El primero sueña con un reagrupamiento de todas las corrientes honestamente revolucionarias. El segundo quiere un corte limpio, una vanguardia disciplinada y separada. Discrepan, discuten, pero comparten algo esencial: la certeza de que esta guerra está destruyendo las bases del viejo orden y que, detrás de las cifras de muertos, se prepara algo más grande y oscuro. El calendario, una vez más, se convierte en un enemigo y en un aliado. Cada mes de guerra es una tragedia, y al mismo tiempo, un golpe mortal al sistema que ellos combaten. Expulsado de distintos países, Trotsky termina, casi por accidente, en un lugar que jamás había imaginado como escenario político central. Nueva York. Es 1917. Llega con su familia, con poco dinero y muchos papeles. La ciudad lo abruma. Rascacielos, tráfico, anuncios luminosos, obreros que hablan idiomas de medio mundo. Trotsky se instala en el Bronx, escribe para un periódico socialista en yiddish, frecuenta las asambleas obreras. Nada hace pensar que el centro del drama mundial esté a punto de desplazarse, en cuestión de semanas, desde las trincheras europeas hasta las calles de Petrogrado. Pero una mañana, en una redacción modesta, alguien entra agitado con un telegrama en la mano. Trotsky lo lee una vez, lo relee, siente que la sangre le golpea en las sienes. Rusia, zar derrocado, gobierno provisional. En ese instante el tiempo vuelve a contraerse. Cada día que pase en Estados Unidos es un día perdido en el corazón de la revolución. La urgencia se materializa en cosas tan concretas como conseguir un pasaje en un barco, reunir dinero para el viaje, resolver documentos. Trotsky no es el único que ha entendido que se abre una ventana única. Lenin maniobra desde Suiza para regresar a Rusia en el famoso tren sellado. Otros exiliados emprenden viajes improvisados. El que llegue primero tendrá una ventaja decisiva a la hora de moldear los acontecimientos. No se trata solo de estar presente, se trata de estarlo a tiempo. En medio de la vorágine neoyorquina, Trotsky siente que cada reloj de pared es un enemigo personal. Finalmente embarca rumbo a Europa, pero el Imperio Británico, aliado en la guerra contra Alemania, decide arrestarlo cuando su barco hace escala en Canadá. Lo consideran sospechoso, quizá agente alemán, quizá agitador profesional. Lo encierran en un campo de prisioneros improvisado. Es una ironía salvaje. Mientras en Petrogrado los obreros crean soviets y los soldados se niegan a disparar, uno de los hombres que mejor podría organizar esa energía, colectivamente está encerrado detrás de una alambrada, caminando en círculos sobre barro, discutiendo, con guardias que ni siquiera saben quién es. La historia parece hacerle una broma cruel, como si quisiera probar cuánto puede estirar la cuerda del tiempo. La presión internacional, los artículos en la prensa y las protestas de socialistas británicos y estadounidenses terminan por obligar a las autoridades a liberarlo. Trotsky sale del campo de prisioneros con el cuerpo cansado, pero con la mente en llamas. Sabe que ya va tarde. Cada día que ha pasado detenido ha sido un día en el que otros, en Petrogrado, han hablado en nombre de la revolución. Entre esos otros, hay nombres que volverán una y otra vez. Alexander Kerensky, que intenta sostener un gobierno provisional inestable, los mencheviques y socialrevolucionarios, que creen posible un equilibrio entre soviets y burguesía, y en la trastienda, figuras, bolcheviques como Stalin, que aprovechan la ausencia de Lenin para ocupar espacios en los comités y en la prensa. Cuando Trotsky por fin llega a Petrogrado, la ciudad tiene el olor agrio de las revoluciones a medio hacer. Colas de pan, soldados, mezclados con obreros, consignas escritas con tiza en las paredes, una Duma que habla demasiado y una población que ha perdido la paciencia. Trotsky, que había sido un protagonista de 1905, vuelve a encontrarse con los soviets, pero ahora estos son más grandes, más complejos, más contradictorios. En cuestión de semanas, se convierte en uno de los oradores más influyentes del Soviet de Petrogrado. Sus discursos convierten la experiencia de 1905 en arma política. Explica por qué la revolución no puede detenerse a mitad de camino, por qué la guerra debe terminar,
porque el poder real debe pasar a los consejos de obreros y soldados. Al principio, Trotsky se mueve aún fuera del partido bolchevique, pero la convergencia política con Lenin se vuelve evidente. Las tesis de abril, en las que Lenin rompe abiertamente con el gobierno provisional, encuentran en Trotsky a uno de sus defensores más brillantes. La vieja desconfianza mutua empieza a resquebrajarse. Lenin ve en él al tribuno, capaz de traducir la estrategia en pasión de masas. Trotsky ve en Lenin al dirigente que, a diferencia de otros socialistas, no tiembla ante la idea de tomar el poder. Stalin, que en los primeros meses de 1917 había mostrado posiciones más moderadas, observa ese acercamiento con gesto impenetrable. En los comités internos, su figura se vuelve más sólida, más indispensable en la maquinaria del partido, aunque su nombre no resuene. En las asambleas como el de Trotsky, el verano de 1917 pone a prueba a todos. Las jornadas de julio, una oleada de manifestaciones armadas en Petrogrado, terminan en represión. El gobierno provisional acusa a los bolcheviques de ser agentes alemanes. Lenin se ve obligado a esconderse. Shliapnikov y otros cuadros son perseguidos. Trotsky, que se había identificado cada vez más con la línea bolchevique, es arrestado y llevado a la prisión de Kresty. La escena parece repetida. Otra vez barrotes, otra vez interrogatorios, otra vez la posibilidad de quedar fuera de juego. Pero esta vez las fichas son distintas. Ahora no es el remoto zarismo autosuficiente el que encarcela. Es un gobierno provisional carcomido por la desconfianza de sus propios soldados, y fuera de los muros de la prisión, los acontecimientos se aceleran. El intento de golpe del general Kornilov, que pretende marchar sobre Petrogrado para imponer un orden dictatorial, cambia todo. El gobierno provisional, aterrorizado ante la posibilidad de ser aplastado por su propio general, recurre precisamente a aquellos a quienes había criminalizado, los bolcheviques. Se liberan presos, se entregan armas a los obreros, se pide ayuda a los agitadores para frenar la reacción. Trotsky sale de la cárcel directamente hacia una ciudad en estado de alarma. En cuestión de días, su figura crece aún más. La paradoja es feroz. El propio sistema que intentaba contener la revolución ha necesitado de sus enemigos para salvarse de un golpe militar, y al hacerlo ha fortalecido exactamente a quienes terminarán derrocándolo. A partir de ese momento, el reloj se vuelve casi visible. Es septiembre de 1917. El gobierno provisional está desacreditado, la guerra continúa, el hambre no cede. Las masas, que antes dudaban, ahora miran hacia los bolcheviques como única salida clara, pero esa claridad externa esconde tensiones internas. Lenin, escondido, escribe cartas desesperadas exigiendo que se prepare la insurrección de inmediato. No confía en que esta situación dure mucho. Teme que la reacción se recupere, que los aliados extranjeros intervengan, que el cansancio desgaste la energía revolucionaria. Trotsky, elegido presidente del Soviet de Petrogrado, se encuentra en una posición clave. Controla el órgano que reúne a los obreros y soldados más combativos de la capital. Sobre sus hombros recae una responsabilidad gigantesca: organizar la toma del poder o perder la oportunidad. La creación del Comité Militar Revolucionario es el punto de no retorno. Formalmente se trata de un órgano encargado de defender Petrogrado frente a posibles ataques contra la revolución. En la práctica, se convierte en el cerebro técnico de la insurrección. Trotsky se lanza a una actividad frenética. Se reúne con delegados de fábrica, con comités de regimiento, con marineros de Kronstadt, con mensajeros clandestinos, estudia planos de la ciudad, calcula cuántos hombres se necesitan para ocupar los puentes, las estaciones de tren, la central telefónica, el palacio de invierno. No es la imagen romántica de la barricada espontánea. Es el trabajo minucioso de un director de orquesta que debe lograr que cientos de instrumentos entren en el momento exacto. La cuenta atrás adquiere una fecha concreta. El segundo Congreso de los Soviets debe reunirse pronto en Petrogrado. Si la insurrección se produce antes y logra el éxito, los bolcheviques podrán presentarla como un hecho consumado, como la expresión de la voluntad de la mayoría de los soviets del país. Si se retrasa, el gobierno provisional puede reorganizarse, reprimir, posponer el Congreso, cambiar las reglas del juego. Trotsky camina día y noche entre reuniones, durmiendo poco, alimentándose a base de té y cigarrillos. En cada esquina siente la posibilidad de un fracaso. Un regimiento que se niegue a obedecer,
un dirigente que vacile, una orden que se filtre al enemigo, la historia pasa de nuevo por un embudo de horas. Y él sabe que, si se equivoca, no habrá tercera oportunidad. En la noche del 24 al 25 de octubre, 6-7 de noviembre, según el calendario gregoriano, la ciudad parece extrañamente calmada, no hay grandes multitudes en las calles, no hay barricadas heroicas para la foto, lo que hay son pequeños grupos de soldados y obreros que, siguiendo órdenes del Comité Militar Revolucionario, ocupan uno por uno los puntos clave de la capital: teléfonos, telégrafos, estaciones, imprentas. Trotsky dirige operaciones, comprueba informes, corrige errores. En el Palacio de Invierno, los ministros del gobierno provisional, encabezados por Kerensky, se atrincheran sin entender del todo que el suelo ya se les ha hundido bajo los pies. Mientras tanto, en Smolny, el Congreso de los Soviets comienza sus sesiones. En medio de un murmullo de tensión y expectativa, cuando el Palacio de Invierno cae, tras un asalto menos espectacular de lo que décadas de propaganda mostrarán, el mundo cambia sin hacer demasiado ruido. Trotsky sube a la tribuna del Congreso, con el rostro agotado pero los ojos encendidos, y anuncia que el gobierno provisional ha sido derrocado. Las palabras caen como un hacha sobre siglos de historia. El poder pasa a los soviets. Entre los presentes, algunos aplauden frenéticamente, otros se hunden en sus sillas, otros se retiran indignados. Afuera, los vecinos de Petrogrado se preguntan qué pasará con el pan, con la guerra, con la policía. En Europa, los diplomáticos fruncen el ceño ante telegramas que hablan de bolcheviques y Lenin. Pocos, en ese momento, miden el peso real de lo que acaba de ocurrir. En los días siguientes se reparten los roles del nuevo poder. Lenin preside el Consejo de Comisarios del Pueblo, Trotsky recibe la cartera de Asuntos Exteriores. Parece una elección lógica. Habla varios idiomas, tiene experiencia internacional, es capaz de escribir textos que cruzan fronteras. Su tarea inmediata es gigantesca: sacar a Rusia de la guerra sin provocar la destrucción total del país. Al otro lado de la mesa de negociaciones, en Brest-Litovsk, lo esperan los representantes de los imperios centrales, que huelen debilidad. En cada gesto de la delegación soviética, quieren territorios, quieren reparaciones, quieren humillar a ese gobierno que consideran un accidente grotesco, condenado a desaparecer. Es en Brest-Litovsk donde el conflicto dentro de la cúpula bolchevique adquiere una forma nueva. Lenin, pragmático hasta el extremo, está dispuesto a firmar una paz durísima con tal de ganar tiempo para consolidar el poder soviético. Sin Estado no habrá revolución mundial, repite. Trotsky, convencido de que la revolución europea está a las puertas, defiende una fórmula extraña: ni guerra ni paz. Demora, discute, intenta ganar tiempo apostando a un levantamiento inminente en Alemania. A su lado, en las discusiones internas, aparecen otras voces: Bujarin y los llamados comunistas de izquierda, que quieren una guerra revolucionaria a toda costa. Stalin, más silencioso pero atento, apoyando la línea de Lenin, anotando cada vacilación de sus compañeros. Los alemanes, hartos de los rodeos, lanzan un ultimátum con fecha y hora: si los soviéticos no firman, reanudarán la ofensiva y avanzarán todavía más sobre un país ya exhausto. El límite temporal deja de ser una metáfora. Trotsky siente sobre sus hombros el peso de millones de vidas y, al mismo tiempo, la presión de su propia intuición histórica. Decide abandonar las negociaciones, declarando que Rusia sale de la guerra sin firmar la paz. Es un gesto dramático, coherente con su visión, pero que acarrea consecuencias inmediatas. Los ejércitos alemanes reanudan la ofensiva, ocupan más territorio, avanzan casi sin resistencia. Lenin utiliza esa realidad brutal para imponer su línea en el partido: firmamos o perdemos todo. Finalmente, los bolcheviques aceptan condiciones todavía más duras que las que se ofrecían antes. Rusia pierde vastas regiones, millones de habitantes, reservas de carbón y grano. Trotsky, que había sido la cara visible de las negociaciones, queda desgastado. Lenin, aunque lo respeta, ve en su táctica un lujo que el nuevo poder no podía permitirse. Stalin, desde posiciones menos vistosas, sale fortalecido. Se ha mostrado como un hombre de aparato, disciplinado, alineado con la idea de preservar el Estado a cualquier precio. El conflicto no estalla aún en la superficie. Todos necesitan de todos para enfrentar lo que viene: la guerra civil, las intervenciones extranjeras, el hambre. Pero en los pasillos del poder,
La balanza empieza, casi imperceptiblemente, a inclinarse. Trotsky, apartado de asuntos exteriores, recibe un encargo nuevo, que a primera vista parece casi absurdo para un intelectual de café y tribuna: construir un ejército. El ejército rojo no existe aún más que como nombre. Las viejas estructuras del ejército zarista se han desmoronado, los soldados han desertado en masa, los oficiales no confían en el poder soviético, y sin embargo, las tropas blancas avanzan. Los ejércitos extranjeros desembarcan en distintos puntos del país. Las regiones se levantan una tras otra, el reloj vuelve a marcar una cuenta atrás feroz. Si en pocos meses no se crea una fuerza capaz de resistir, la revolución será aplastada. Trotsky mira el mapa enorme de Rusia, llena de frentes que se abren y cierran como heridas, y comprende que todo lo que ha vivido hasta ahora, prisiones, exilios, debates, conspiraciones, no ha sido más que un preludio. El verdadero combate por el poder y la verdadera batalla contra Stalin apenas comienzan. ¿Cómo se convierte un periodista flaco, miope y sin uniforme en el general que decide el destino de un continente? En 1918, el hombre que firma como León Trotsky se mira en un espejo empañado del Smolny y ve precisamente eso. No un militar, no un héroe épico, sino un intelectual con el abrigo demasiado grande, rodeado de mapas que hablan de catástrofes inminentes. Afuera, en los andenes, vagones cargados de desertores vagan sin rumbo. En los pueblos, campesinos armados hasta los dientes se declaran dueños de sus aldeas. En las fronteras, ejércitos blancos, checos y extranjeros avanzan como cuchillas sobre un cuerpo descompuesto. La revolución ha tomado el poder, pero no tiene cómo defenderlo, y hay una fecha silenciosa que nadie escribe en ningún decreto, pero que todos sienten en los huesos. Si el nuevo Estado no sobrevive, al próximo invierno dejará de existir para siempre. Trotsky recibe la orden de construir un ejército prácticamente desde cero. No hay tiempo para debates filosóficos. Hay días, semanas, a lo sumo unos pocos meses, antes de que la contrarrevolución llegue a Petrogrado y a Moscú. El reloj no solo marca horas, marca frentes que caen, ciudades que cambian de manos, trenes que no llegan porque la línea ha sido cortada. La idea misma parece absurda. ¿Cómo convencer a soldados agotados que han desertado en masa del frente imperialista de que vuelvan a empuñar un fusil, ahora en nombre de un poder que aún no ha demostrado nada más que decretos y promesas? La respuesta de Trotsky es tan fría como brutal. Disciplina. Recupera a los oficiales del antiguo ejército zarista, aquellos mismos hombres que habían servido al régimen que la revolución acaba de derrocar. Los llama, los entrevista, los evalúa. Muchos, humillados, aceptan servir al nuevo poder para no morir de hambre. Otros lo miran con desprecio, pero ceden ante la evidencia de que el viejo mundo se ha derrumbado. Para vigilar a esos técnicos militares, Trotsky inventa la figura del comisario político, un comunista de confianza encargado de garantizar la lealtad ideológica en cada unidad. Es una combinación explosiva de experiencia militar y fanatismo revolucionario. Los errores costarán vidas, pero el tiempo no permite experimentos lentos. Cuando sus camaradas dudan, Trotsky se vuelve implacable, ordena reintroducir la pena de muerte por deserción, instaura tribunales revolucionarios, visita los frentes y, ante soldados con el fusil colgando, pronuncia discursos donde la retórica se mezcla con amenazas concretas. Habla de la revolución mundial, del deber histórico, de los campesinos que serán aplastados por los terratenientes si ellos retroceden, pero al mismo tiempo deja claro que quien abandone su puesto puede enfrentar un pelotón de ejecución. Es un giro oscuro para el hombre que, en 1905, veía en los soviets la expresión más pura de la democracia de base. Ahora, el mismo Trotsky que soñaba con la autoorganización obrera, firma órdenes de muerte para mantener en pie un ejército que, en 1905, teoría, lucha precisamente por esa autoorganización. Su cuartel general no es un despacho cómodo, sino un tren blindado. Ese convoy, pintado con consignas revolucionarias y cargado de imprentas, tipógrafos, armas, medicinas y taquígrafos, se convierte en el símbolo viviente del nuevo poder militar. Allí donde el frente parece desmoronarse, el tren de Trotsky aparece de pronto, silbando en la noche como un animal de acero. Él baja del vagón con su abrigo de cuero, su gorra calada, sus gafas brillando bajo la lluvia o la nieve.
En los andenes, los soldados se alinean, medio fascinados, medio aterrorizados. El comisario del pueblo para la guerra no dispara, pero decide quién vivirá y quién será fusilado para dar ejemplo. En cada parada, Trotsky repite el mismo ritual. Inspección, asamblea, discurso. Empieza con datos fríos, cuántas divisiones enemigas, cuántas municiones, cuántos kilómetros de frente, y termina evocando a la Comuna, de París, a los mártires obreros, a los campesinos pobres que por primera vez pueden soñar con tierra propia. Las palabras, que durante años fueron su única arma, ahora acompañan órdenes de reorganización, nombramientos y destituciones. Sus enemigos lo llamarán general de cartón o militar improvisado. Pero el hecho brutal es que sin ese tren blindado y sin ese hombre que corre de frente en frente, el mapa rojo del nuevo Estado habría sido borrado mucho antes de que el mundo aprendiera la palabra bolchevique. En el otro extremo del país, en un frente estratégico como Tsaritsyn, la ciudad que luego se llamará Stalingrado, otro dirigente bolchevique se mueve de manera muy distinta. Iósif Stalin. Allí, lejos del foco de la prensa y de las tribunas, Stalin organiza defensas, negocia con mandos locales, se apoya en jefes militares, que desprecia en privado pero utiliza sin escrúpulos, desconfía visceralmente de los antiguos oficiales zaristas que Trotsky ha incorporado, prefiere apoyarse en cuadros proletarios, aunque carezcan de formación militar, envía telegramas a Moscú denunciando las debilidades de la estrategia de Trotsky. La rivalidad que ya existía en los pasillos del partido se convierte en algo más peligroso. Un conflicto sobre cómo y con quién salvar a la revolución del ahogo. Lenin, atrapado entre ambas figuras, intenta equilibrar, sabe que necesita la capacidad organizativa y la audacia teórica de Trotsky, pero también comprende el valor de un cuadro como Stalin, capaz de hacer el trabajo sucio sin pedir aplausos. Las discusiones sobre Tsaritsyn dejan cicatrices. Trotsky acusa a Stalin de indisciplina, de crear un feudo personal, de desobedecer órdenes del centro. Stalin responde con informes sobre errores y vacilaciones de Trotsky, utilizando un lenguaje aparentemente técnico que es, en 1905, realidad, dinamita política. Cada decisión de guerra deja un rastro de resentimiento que, años después, se traducirá en acusaciones, juicios y sentencias. Mientras tanto, la guerra civil se vuelve una pesadilla indescriptible. Ejércitos blancos comandados por Denikin, Kolchak, Wrangel avanzan y retroceden. Tropas checoslovacas controlan largos tramos del ferrocarril transiberiano. Fuerzas británicas, francesas, japonesas y estadounidenses intervienen en distintos puntos, convirtiendo a Rusia en un tablero donde se cruzan intereses y banderas extranjeras. El Ejército Rojo, improvisado y brutal, va aprendiendo a golpes, gana batallas, pierde otras, comete atrocidades. Trotsky, desde su tren, firma órdenes de ofensiva y retirada, sabiendo que detrás de cada flecha trazada sobre el mapa hay miles de hombres que van a morir sin saber siquiera pronunciar su apellido. En 1920, tras años de guerra, el poder soviético parece haber sobrevivido a lo imposible. El Ejército Rojo ha expulsado a la mayoría de las fuerzas enemigas. Los blancos han sido derrotados, los aliados extranjeros empiezan a retirarse. Trotsky, convertido en el arquitecto visible de esa victoria, se sitúa en la cima de su influencia. Las fotografías lo muestran rodeado de comandantes, de banderas rojas, de multitudes que lo aclaman. Pero bajo esa superficie de triunfo late algo oscuro. El país está devastado, las ciudades tienen hambre, el campesinado siente que la requisición de granos lo trata como a un enemigo. La industria apenas respira, la revolución ha sobrevivido, pero a un costo humano tan inmenso que ninguna cifra consigue abarcarlo. En ese clima de extenuación general, estalla un episodio que deja una marca profunda en la biografía de Trotsky. La rebelión de Kronstadt, en marzo de 1921, en esa base naval que había sido llamada Orgullo y Gloria de la Revolución, marineros, soldados y obreros se levantan contra el poder bolchevique, reclaman soviets sin comunistas, elecciones libres en los consejos, fin de los privilegios para los dirigentes del partido. Para muchos son los mismos hombres que habían apoyado a los bolcheviques en 1917. Trotsky, el tribuno de los soviets, se encuentra ahora en el lado opuesto del fusil, participa en la decisión de aplastar la rebelión, ordena el asalto bajo la nieve contra una fortaleza helada defendida por antiguos aliados. El choque es sangriento.
La bahía se cubre de cuerpos, el hielo se tiñe de rojo, la propaganda oficial presenta la rebelión como un complot blanco infiltrado entre los marineros. La realidad, más compleja, queda enterrada bajo comunicados triunfalistas. Décadas después, Kronstadt será el símbolo de una traición, la prueba de que la revolución, en nombre de su supervivencia, fue capaz de disparar contra su propio corazón. Trotsky carga con esa sombra el resto de su vida. Quienes lo admiraban por su defensa de la democracia obrera lo acusarán, desde entonces, de haber sacrificado todo principio a la lógica despiadada del poder. La crisis obliga al régimen a un giro económico. Lenin impulsa la nueva política económica, la NEP, que reintroduce elementos de mercado, permite pequeñas empresas privadas, relaja las requisiciones forzosas en el campo. Trotsky, obsesionado con la industrialización rápida, observa la NEP con ambivalencia, entiende la necesidad de un respiro, pero teme que la concesión abra la puerta a una capa de nuevos ricos que debilite el carácter socialista del Estado. Su preocupación tiene un componente muy personal. Mientras los comerciantes se enriquecen, los obreros pierden peso político y el partido se convierte poco a poco en una burocracia que decide en nombre de todos sin consultar a casi nadie. Es en ese momento cuando la rivalidad con Stalin deja de ser un conflicto de frentes militares y se convierte en la batalla por el alma del partido. Stalin ha ascendido a secretario general, un cargo que, en apariencia, parece meramente administrativo, pero la administración del partido significa controlar los nombramientos, los expedientes, las promociones, es decir, controlar quién habla en los congresos, quién tiene acceso a las decisiones, quién sube y quién cae. Trotsky, brillante en la tribuna y en el frente, subestima al principio el poder de ese puesto. Al fin y al cabo, piensa, la historia la hacen las masas, no los burócratas. No quiere ver que, en esa nueva fase, la masa que decide el rumbo del país es una red de cuadros que Stalin teje con paciencia y memoria implacable. La salud de Lenin se quiebra en 1922, un primer ataque cerebral lo aparta durante semanas. Luego vendrán otros, cada vez más devastadores. El hombre que había sido el centro de gravedad de toda la dirigencia bolchevique se ve confinado a Gorki, escribiendo notas, dictando cartas, tratando de influir en las decisiones a través de asistentes y familiares. En ese vacío parcial de poder, Stalin, Zinoviev y Kamenev forman un bloque, una troika que controla el aparato y poco a poco marginan a Trotsky de las discusiones clave, lo critican por su altanería, por su subestimación del partido, por jugar a la oposición, lo presentan como un genio militar cuya época ha pasado, como un hombre incapaz de aceptar la disciplina colectiva. Lenin, desde su aislamiento, empieza a desconfiar profundamente de Stalin. En sus notas, conocidas luego como su testamento, advierte sobre el carácter rudo y peligroso del secretario general. Su tendencia a abusar del poder recomienda su destitución. Al mismo tiempo, insiste en que Trotsky es el único capaz de enfrentarse a los aspectos regresivos del aparato, aunque le reprocha su excesiva seguridad en sí mismo. Es un momento de inflexión dramático. Si esas advertencias se hubieran difundido a tiempo, el equilibrio interno del partido habría cambiado por completo. Pero Lenin sufre un nuevo ataque, pierde la voz, muere en enero de 1924, su testamento queda en manos de dirigentes que tienen todo el interés del mundo en enterrarlo. Los funerales de Lenin representan otra escena cargada de simbolismo y de cálculo. Stalin toma el control del ritual, posesionándose de la figura del líder muerto como si fuera un patrimonio personal. Trotsky, enfermo y alejado del centro, recibe información confusa sobre la fecha exacta de la ceremonia. Llega tarde, no está al lado del féretro cuando las cámaras, pocas pero ya presentes, inmortalizan el momento. Sus enemigos aprovecharán este episodio durante años. Trotsky menospreció al líder. Trotsky no fue capaz de rendir homenaje a Lenin. La realidad, envuelta en silencios y telegramas dudosos, se pierde en el ruido de una maquinaria propagandística que ya se ha puesto en marcha. A partir de 1923, el conflicto se convierte en guerra abierta dentro del partido. Trotsky alza la voz contra la burocratización, contra la censura interna, contra el culto a la obediencia. Junto a otros dirigentes forma la llamada oposición de izquierda. Exige más democracia interna, libertad para las fracciones, planificación económica que evite los extremos de la NEP.
Sus textos circulan clandestinamente entre jóvenes militantes y obreros que aún recuerdan las asambleas vibrantes de los primeros años. La respuesta de la dirección oficial es contundente. Se prohíben las fracciones en el partido, se acusa a Trotsky y a sus aliados de fraccionalismo pequeño burgués, de suministrar argumentos a los enemigos de la revolución. Stalin juega una partida de ajedrez a largo plazo, se alía temporalmente con unos contra otros. Usa a Zinoviev y Kamenev para aislar a Trotsky. Luego se deshace de ellos cuando ya no los necesita. Cada congreso del partido se convierte en un ritual donde las decisiones llegan cocinadas desde los pasillos del secretariado. Trotsky sigue dominando la tribuna, pero nota algo nuevo y siniestro en las miradas que lo observan. Cautela, miedo, cálculo. Ya no habla a una agrupación de camaradas que debaten. Habla a un conjunto de cuadros que saben que sus carreras dependen de no aplaudir demasiado al hombre equivocado. El margen de tiempo se estrecha. Trotsky comprende que, si no logra cambiar la correlación de fuerzas antes del próximo Congreso, quedará definitivamente arrinconado. Trabaja febrilmente en documentos, memorandos, cartas dirigidas a las bases, se aferra a la idea de que la verdad teórica, la coherencia revolucionaria, terminarán imponiéndose sobre la intriga burocrática, pero la historia no es un tribunal que premie la coherencia, es un campo de batalla donde el control de las palancas materiales, los cargos, los expedientes, la policía, puede pesar más que cualquier argumento. Stalin, que lo sabe muy bien, acelera. En 1925, Trotsky es destituido de su cargo como comisario de guerra. Es un golpe simbólico y real. El hombre que había creado el Ejército Rojo ya no tiene voz sobre la institución que le dio la victoria. Sus oponentes lo presentan como un paso necesario para normalizar la vida del país. Para pasar de la etapa de guerra a la etapa de construcción pacífica, en los pasillos, sin embargo, la lectura es más cruda. Stalin ha logrado apartar al único que podía discutirle el poder de igual a igual. Trotsky, relegado a tareas secundarias, sigue escribiendo, sigue interviniendo en debates internos, pero cada vez tiene menos acceso directo a las masas obreras. En 1927, en el 10º aniversario de la Revolución de Octubre, la tensión alcanza su punto máximo. Las manifestaciones oficiales exhiben retratos gigantes de Lenin y Stalin. El rostro de Trotsky está ausente, o aparece solo en fotografías viejas, sin contexto. La oposición de izquierda intenta organizar marchas con sus propias consignas, pero la policía política se adelanta, detiene, dispersa, confisca panfletos. En el 15 Congreso del partido, la derrota es total. Trotsky y sus aliados son expulsados del partido. El héroe de octubre, el fundador del Ejército Rojo, el coarquitecto del poder soviético, se convierte de un día para otro en un enemigo interno. Poco después lo destierran a Alma-Ata, en Asia Central. Allí, en una ciudad remota rodeada de montañas, Trotsky vive en una casa vigilada, rodeado de nieve y silencio, como una versión torcida de sus antiguos exilios siberianos. Escribe sin descanso, redacta análisis devastadores sobre la degeneración burocrática del régimen, envía cartas clandestinas que cruzan medio país hasta llegar a manos de viejos amigos o jóvenes militantes. El tiempo se ha vuelto un arma en su contra. Cada mes que pasa, la nueva generación conoce más a Stalin que a él. Cada año, el relato oficial de la revolución se reescribe sin su nombre, o peor aún, presentándolo como un saboteador desde el principio. En 1929, el enfrentamiento llega al extremo definitivo. Stalin decide expulsar a Trotsky de la Unión Soviética. No basta con tenerlo lejos de Moscú. Hay que sacarlo del país, borrarlo del espacio físico que su biografía ayudó a crear. Lo suben a un tren bajo estricta vigilancia. No hay cadenas en sus tobillos, pero las ventanas están custodiadas. Las estaciones se atraviesan sin detenerse. Es un viaje que resume todos los viajes anteriores. El joven revolucionario hacia Siberia. El exiliado que regresa a Petrogrado en 1917. El comisario de guerra que corría de frente en frente. Ahora, el mismo hombre abandona el país al que dio su juventud y su talento, como si fuera un intruso deportado, mientras el tren se aleja, dejando atrás las estepas y los bosques que conoce mejor que muchos mapas. Trotsky sabe que la batalla no ha terminado, pero también comprende que el terreno ha cambiado para siempre. La URSS queda en manos de su rival, de ese georgiano aparentemente gris, al que muchos subestimaron.
El tiempo, una vez más, se convierte en un límite feroz. Stalin tiene todo un aparato estatal para rehacer la memoria de la revolución. Trotsky, solo su pluma, su lucidez y un cuerpo ya cansado, la competencia que empezó en pasillos mal iluminados y frentes lejanos, se transforma ahora en un duelo a distancia entre dos relatos de la misma historia. Uno dispone de periódicos, manuales, juicios y pelotones de fusilamiento, el otro de cuadernos que deben cruzar fronteras clandestinamente. Y sin embargo, ninguno de los dos tiene intención de ceder. Imagina al hombre que una vez movió ejércitos de millones sobre mapas gigantes, ahora encerrado en una pequeña casa de madera, rodeado de gallinas, olas y silencio, sabiendo que, en algún punto del planeta, su enemigo estatal, Iósif Stalin, ha firmado ya una orden con su nombre. No es una metáfora. Cuando León Trotsky pone por primera vez el pie en la isla turca de Prinkipo, en 1929, tiene la sensación física de que un reloj se ha puesto en marcha, no sabe cuántos años le quedan, 10, 5, 1, pero está seguro de algo. Mientras él escribe con tinta sobre papel, al otro lado del mar alguien prepara balas, explosivos, futuras coartadas. El exilio en Turquía parece, a primera vista, casi pastoral. Una casa sencilla, un jardín, el mar de Mármara brillando al fondo como una postal. Trotsky pasea con un abrigo demasiado grueso para el clima suave. Anota cosas en cuadernos. Observa peces saltando en el agua. Pero dentro de la casa, sobre la mesa, se amontonan cartas, recortes de periódicos, informes clandestinos de la URSS. Cada sobre que llega desde Moscú es un pedazo de mundo arrancado al muro de silencio que Stalin está levantando. A veces, un antiguo camarada escribe en clave. Otras, la noticia llega desnuda, brutal. Tal viejo bolchevique se ha suicidado. Tal, otro, ha confesado actividades enemigas. Trotsky lee esas líneas y siente que, además de haber sido expulsado del país, le están robando el pasado en tiempo real. Prinkipo es a la vez refugio y jaula. No puede salir de Turquía, no puede entrar en casi ningún otro sitio. Los gobiernos occidentales temen aceptar a un revolucionario de su calibre, incluso si ahora es un enemigo declarado de Stalin. Los periódicos lo presentan como agitador profesional, cerebro del bolchevismo mundial. La policía turca vigila discretamente, los servicios secretos extranjeros husmean. Trotsky se despierta muy temprano, trabaja hasta la noche, escribe su Historia de la Revolución Rusa, una obra monumental en la que intenta fijar, línea a línea, cómo fue realmente el proceso, que ahora el aparato stalinista está reescribiendo. Hay una carrera secreta entre tinta y censura. Quien gane esa carrera decidirá qué versión leerán las futuras generaciones. En la mesa de la cocina, un reloj de pared marca un ritmo implacable, no solo el tiempo biográfico, el tiempo político. En Alemania, la crisis económica abre las puertas al ascenso de Hitler. Trotsky mira las fotografías de las marchas nazis, las antorchas, las banderas con la esvástica, y escribe advertencias desesperadas. Si la socialdemocracia y el Partido Comunista Alemán no rompen su hostilidad mutua, el fascismo tomará el poder sin resistencia. Sus artículos viajan de editorial en editorial, de pequeño grupo militante en pequeño grupo militante. Algunos lo leen como a un profeta lúcido, otros como a un viejo que no acepta que su hora ha pasado. En Moscú, mientras tanto, Stalin declara que la situación está bajo control y que los trotskistas exageran. En 1933, Hitler se convierte en canciller. El reloj da un salto. El exilio turco tiene su propia cuota de tragedias íntimas, hijas enfermas, viejos camaradas que dejan de escribir, silencios que suenan más fuertes que cualquier bomba. Zinaida, una de sus hijas, se suicida en Berlín. Sergei, otro de sus hijos, que había decidido quedarse en la URSS y mantenerse al margen de la política, es arrestado y acusado de sabotaje. Para Stalin, llevar el combate hasta la familia del enemigo no es un exceso, sino un método. Trotsky recibe la noticia como un golpe seco en el pecho. Entiende que el conflicto entre él y su antiguo camarada ya no es político en un sentido clásico. Es una guerra personal a muerte, librada a través de expedientes, juicios, cárceles y pronto asesinatos. En 1933, finalmente, consigue salir de Turquía y se instala en Francia. París parece por un instante una ciudad abierta donde las ideas pueden respirar. Se reúne con exiliados, discute en cafés llenos de humo, escribe sin descanso.
Su hijo Lev Sedov se convierte en el principal organizador de la oposición de izquierda en Europa. Juntos, padre e hijo, sueñan con convertir esa red dispersa de grupos en una nueva internacional revolucionaria que se enfrente a la vez al fascismo y al estalinismo, pero el tiempo, otra vez, corre en su contra. Stalin consolida su poder interno, Hitler acelera la destrucción de la democracia alemana y las democracias occidentales se muestran incapaces de frenar la avalancha. Los servicios de Stalin no duermen. En París, en Berlín, en Bruselas, agentes de la GPU, la policía secreta soviética, se infiltran en los círculos trotskistas, copian llaves, fotografían cartas, algunos se presentan como refugiados desesperados, otros como admiradores fervorosos del viejo. Trotsky desconfía, interroga, desenmascara a varios, pero no puede impedir todas las infiltraciones. Los recursos son mínimos, la demanda de seguridad es infinita. A veces el límite no es la inteligencia, sino el número de manos y ojos disponibles. En 1935, el gobierno francés, presionado por Moscú y temeroso de los conflictos que Trotsky atrae, decide expulsarlo. Empieza una peregrinación humillante. Cartas a gobiernos, solicitudes de asilo, negativas corteses o groseras. Europa, que se encamina a toda velocidad hacia una nueva guerra mundial, no quiere problemas adicionales. Solo Noruega acepta recibirlo, pero le impone una condición brutal. No podrá intervenir en política interna, debe limitar sus escritos. Trotsky se instala en una casa aislada, rodeada de nieve y lluvia, y convierte esa prohibición en un desafío. Si no puede hablar en 1907 mítines, hablará al mundo desde la máquina de escribir. Redacta La Revolución Traicionada, donde analiza cómo la burocracia estalinista ha convertido al Estado obrero en una entidad deformada, híbrida, que mantiene la propiedad estatal, pero aplasta a la clase trabajadora. Es un diagnóstico frío, casi clínico, pero escrito con una rabia contenida que atraviesa cada párrafo. Mientras él analiza, Stalin ejecuta. En Moscú comienzan los grandes juicios de 1936-1938. Viejos bolcheviques, compañeros de la insurrección de octubre, aparecen en el banquillo acusados de conspirar con fascistas y servicios secretos extranjeros bajo la dirección de Trotsky. Confiesan crímenes grotescos, implausibles, bajo la presión de torturas invisibles. Las sesiones se publican como si fueran teatro político. Los periódicos del mundo reproducen extractos. Intelectuales respetados dudan, se confunden. ¿Y si Trotsky realmente se ha convertido en un conspirador enloquecido? Él responde desde el exilio con artículos, libros, análisis detallados que desmontan las confesiones, pero los micrófonos, las radios, las imprentas más poderosas están del lado de Moscú. Una vez más, la lucha es asimétrica. La palabra contra el altavoz, la tragedia se vuelve íntima cuando la mano de Stalin toca a su hijo Lev Sedov. En 1938, Sedov muere en una clínica de París tras una operación aparentemente simple de apendicitis. Demasiadas cosas resultan sospechosas. Médicos con conexiones borrosas, informes que desaparecen, testigos que cambian versiones. Para Trotsky no hay duda. La GPU ha alcanzado a su hijo. Es un golpe que habría bastado para quebrar a cualquiera, pero precisamente porque siente que el círculo se estrecha, acelera, no tiene tiempo para duelo. Tiene que dejar algo hecho antes de que lo alcancen. Ese algo toma forma en 1938, cuando se funda la Cuarta Internacional. No es una organización masiva, es casi un esqueleto, una apuesta al futuro. Trotsky la concibe como un puente, un aparato mínimo que conserve la tradición revolucionaria, mientras el fascismo y el estalinismo devastan el movimiento obrero. Es, al mismo tiempo, un acto de fe y un desafío a Stalin. Aunque nos mates uno a uno, la idea seguirá teniendo una casa, pero para sostener esa casa necesita un techo literal. Noruega, cada vez más presionada por Alemania y por la URSS, decide ponerlo bajo arresto domiciliario y buscar la manera de librarse de él. Otra cuenta atrás empieza. En ese momento aparece un país inesperado en el tablero. México. A miles de kilómetros de Moscú, Diego Rivera y otros intelectuales presionan al presidente Lázaro Cárdenas para que conceda asilo al viejo revolucionario. Contra todo pronóstico, Cárdenas acepta. En enero de 1937, tras una travesía llena de incertidumbres, Trotsky llega a Tampico y luego a la Ciudad de México. El contraste es brutal.
Del gris noruego a los colores saturados de murales, mercados, volcanes al fondo, se instala primero en la Casa Azul de Rivera y Frida Kahlo, en Coyoacán. Por un momento, la vida parece abrir una rendija de luz. Jardines con cactus, pájaros, visitas de artistas y jóvenes militantes. Pero Trotsky sabe que ese oasis es también un campo de tiro. Stalin no se detendrá ante un océano. Los médicos le advierten que su corazón está debilitado, tiene casi 60 años, arrastra décadas de exilio, prisiones, tensiones. Si quiere vivir más de 5 años debe descansar, le dicen. Él escucha, asiente y no obedece. 5 años. El pronóstico médico se convierte en un límite concreto. Calcula mentalmente. 5 años para terminar sus obras principales, para consolidar la Cuarta Internacional, para dejar claro su testamento político. Cada día que pasa en México es un día menos en ese calendario implacable. Se organiza con disciplina militar. Mañanas de escritura, tardes de lectura y reuniones, paseos breves por el jardín, noches de discusión. Con los jóvenes que lo visitan, la casa de Coyoacán se llena de libros, manuscritos, jaulas de conejos, guardias, perros. Es mitad fortaleza, mitad pequeña granja. Stalin, desde Moscú, ha decidido que la pluma de Trotsky es tan peligrosa como un ejército enemigo. Ordena a la GPU que lo elimine. Comienza una ofensiva invisible. Primero siembran calumnias. Luego infiltran agentes en el entorno trotskista. Por último, planean asesinatos. Varios colaboradores directos de Trotsky mueren en circunstancias dudosas en Europa. Rudolf Clement, encargado de organizar la Cuarta Internacional, desaparece en París. Poco después, su cuerpo decapitado aparece en el Sena. Erwin Wolf, otro cercano, también es asesinado. El mensaje es claro. Incluso si tú estás al otro lado del mundo, podemos matar a quienes te rodean. El círculo se estrecha no solo en geografía, sino en confianza. En México, la GPU organiza un primer golpe espectacular. La madrugada del 24 de mayo de 1940, un comando armado al mando del pintor y militante comunista David Alfaro Siqueiros ataca la casa de Coyoacán. Van disfrazados con uniformes de policía, irrumpen a tiros, disparan durante minutos enteros contra las ventanas, las puertas, las camas. Más de 100 balas atraviesan la habitación donde duermen Trotsky y Natalia. En un gesto desesperado, él se tira al suelo, empuja a su esposa hacia un rincón, se queda inmóvil mientras el yeso, la madera y el vidrio saltan por todas partes. Cuando finalmente cesa el ruido, hay agujeros de bala en las almohadas, en las paredes, en los juguetes de su nieto. El niño ha sobrevivido escondido bajo la cama. Trotsky sale ileso, pero el mensaje es inequívoco. La próxima vez no habrá tanta suerte. En los días siguientes, ante periodistas y amigos, muestra las paredes agujereadas como si fueran diagramas de una verdad evidente. Este es el método de Stalin, dice, pero en privado comprende algo más. Los atacantes conocían la distribución de la casa, sabían dónde estaban los dormitorios, dónde dormía el nieto. Hay filtraciones, quizá traiciones. La paranoia, siempre latente, se vuelve necesidad de supervivencia. Refuerzan las puertas, levantan muros, añaden torres de vigilancia. La casa se transforma en un pequeño castillo asediado. Aún así, Trotsky no reduce su actividad. Al contrario, se apresura. Corrige manuscritos, redacta cartas a sus camaradas explicando la naturaleza del stalinismo. Analiza la guerra que ya se ha desatado en Europa tras la invasión de Polonia. La GPU comprende que un ataque frontal ruidoso ha fracasado. Cambia de estrategia. En lugar de balas a granel, un arma silenciosa y cercana. Un agente, Ramón Mercader, catalán reclutado y adiestrado por los servicios soviéticos, adopta la identidad de Jackson Mornard y se introduce en el entorno de Trotsky a través de una militante norteamericana, Sylvia Ageloff, de la que se hace pareja. Durante meses, Jackson se muestra torpe, tímido, aparentemente poco peligroso, lleva sobres, ayuda con recados, se presenta como un simpatizante más. Trotsky desconfía de casi todo el mundo, pero el cansancio, la necesidad de no vivir en un estado de sospecha absoluta, lo llevan a tolerar esa presencia gris. El 20 de agosto de 1940, el calendario médico de los 5 años de vida está a punto de cumplirse. Es una tarde calurosa en Coyoacán. Trotsky trabaja en su despacho sobre un artículo que analiza la Segunda Guerra Mundial y las perspectivas de la revolución. Jackson llega con un manuscrito que dice querer discutir.
un texto económico que supuestamente necesita la opinión del viejo. Los guardias lo dejan pasar. Lo han visto tantas veces que su rostro se ha vuelto parte del mobiliario. Natalia está en la casa, ocupada. El nieto juega en el patio. Nada en la escena indica que la cuenta atrás está llegando a cero. En el estudio, Jackson se sienta frente a Trotsky, despliega el manuscrito, hace algunas preguntas banales. El ambiente es denso, cargado de papeles, de años. En un momento en que Trotsky se inclina para leer una frase, Jackson saca de su gabardina un pequeño pico de alpinista, una piocha afilada que ha ocultado cuidadosamente, levanta el brazo y descarga un golpe brutal sobre la cabeza del hombre que tiene enfrente. No es un arma de fuego estruendosa, sino una herramienta silenciosa, primitiva, escogida precisamente para garantizar que el asesinato parezca un crimen personal, no un operativo político. El golpe no resulta tan limpio como la GPU había imaginado. Trotsky no muere en el acto. Grita, se levanta como puede, se abalanza sobre su agresor, lucha. Los guardias irrumpen en la habitación, reducen a Jackson, que se hace el confundido, el desesperado, inventa un motivo sentimental. Trotsky, con la cabeza abierta, sangrando, dice con una voz extrañamente clara: «No lo maten. Que hable». Aún en el borde de la muerte, piensa en el valor político de una confesión. Lo llevan al hospital. En la ambulancia sostiene la mano de Natalia, que apenas puede articular palabras. Él, en cambio, encuentra fuerzas para dictar, entrecortado, una especie de despedida. No reniega de sus ideas, no pide perdón, no se reconcilia con su enemigo. La batalla ha terminado para él, pero no para lo que considera su causa. Muere al día siguiente, 21 de agosto de 1940, con 60 años. No ha llegado a los 70, como le advirtieron los médicos, pero ha exprimido hasta el último minuto de esos años prestados. En Moscú, la noticia se recibe con una mezcla de alivio y silencio calculado. No hay funeral de Estado ni reconocimiento público. Solo una frase fría en los informes internos. El enemigo ha sido liquidado. Stalin ha ganado, al menos en el terreno inmediato. El único opositor capaz de desafiar su relato de la revolución ya no respira. Los juicios, las purgas, la reescritura de la historia pueden continuar sin la sombra de esa voz que desde lejos desmontaba cada mentira. En la pequeña tumba de Coyoacán, una simple piedra con una hoz y un martillo tallados protege las cenizas del hombre que fue deportado una y otra vez por sostener la misma idea. Alrededor, a lo largo de las décadas, generaciones de militantes, curiosos, turistas, se acercan, leen su nombre, tratan de entender quién fue. Durante mucho tiempo, la versión oficial soviética lo presenta como un traidor monstruoso. En Occidente, se lo mitifica a veces como un héroe perfecto. La verdad, como siempre, es más contradictoria. Fue un organizador brillante y un hombre capaz de decisiones terribles. Un defensor apasionado de la democracia obrera que en momentos críticos firmó órdenes sangrientas. Un marxista convencido que nunca se permitió dudar públicamente de su teoría fundamental. El duelo con su gran rival no termina con su muerte. Stalin sigue gobernando hasta 1953, construyendo un imperio y un culto a la personalidad que Trotsky había previsto con una precisión escalofriante. Años después, tras la muerte del dictador, nuevos dirigentes soviéticos denunciarán los excesos de Stalin, pero dejarán casi intacta la condena a Trotsky. Rehabilitarlo por completo habría significado admitir que el camino tomado desde los años 20 fue, en esencia, el equivocado. Ese reconocimiento profundo nunca llega. En cambio, la figura del exiliado de Coyoacán empieza a vivir otra vida en libros, debates, movimientos que retoman sus análisis para interpretar nuevas crisis. Si uno se aleja y mira todo el arco de su biografía, la imagen final es la de un hombre que vivió siempre con un reloj invisible sobre la mesa. De joven era el tiempo de la policía zarista y de los trenes hacia Siberia. Luego el de la insurrección que debía triunfar antes de ser aplastada. Después el de la guerra civil, donde cada invierno podía ser el último para la revolución. Más tarde el de la BIM, lucha contra el ascenso de Stalin y del fascismo. Finalmente el de ese corazón cansado en una casa amurallada de México, escribiendo a contrarreloj mientras un asesino ensayaba, en la sombra, el gesto final. A diferencia de tantos dictadores que se aferran al poder hasta el último segundo,
Trotsky muere sin Estado, sin ejército, sin partido de masas detrás de él, pero muere todavía compitiendo, en el único terreno que le queda, contra su adversario. El terreno de la memoria, de la interpretación, de lo que significó aquel octubre lejano de 1917, no hay música triunfal en ese último plano de su vida, hay papeles manchados de sangre, libros sin terminar, un escritorio detenido para siempre en mitad de una frase. Sin embargo, en esa escena queda encapsulado el núcleo de su recorrido. La idea de que la historia no es un relato cerrado, que incluso, derrotado, expulsado, asesinado, un individuo puede seguir disputando el sentido de su tiempo. Su rival controló durante décadas los archivos, las estatuas y los tanques. Él dejó páginas escritas a toda prisa, bajo la presión constante de plazos que nunca elegía. Aún así, cada vez que alguien abre uno de esos libros y se pregunta qué fue realmente la revolución, la vieja competencia entre Stalin y Trotsky vuelve a encenderse por un instante sobre la mesa de un lector cualquiera, y el reloj, que parecía haberse detenido en Coyoacán, vuelve a latir,